A nivel informativo, legal, político, lo más importante es que Adorni presentó finalmente la declaración jurada que nos estuvo esperando como 3 meses y que a Milei mismo lo estuvo esperando como un mes, que dijo, sí, no, ya la está por presentar, es inminente, está al caer, y no llegaba, que él dijo que tuvo que revolver de abajo hasta encontrar el pendrive, que patatín, que patatán. Bueno, Adorni presentó finalmente, mientras estaba en la entrevista con José del Río, su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, donde declaró un patrimonio total de 627 millones de pesos. Le está yendo bien. A vos no te va tan mal, gordito, se hubiera dicho en algún momento. Los puntos centrales que agregó a la declaración, que en realidad también tiene rectificaciones de declaraciones juradas anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, tiene sus complejidades. Declara por primera vez en esta declaración jurada, que es la que corresponde al periodo 25, y como les digo, las rectificaciones anteriores, declara por primera vez 400 millones de pesos provenientes de ventas de activos, o sea, de criptomonedas. Ahí entra este patrimonio que él dijo, y ahora vamos a ver algunos fragmentos, que tenía en negro sin declarar. Declara por primera vez la Casa del Country en Indio Qua, que la adquirieron, recordemos, en noviembre de 2024. Estaba a nombre de su señora, de Bettina Angeletti, pero es un bien ganancial, ellos están casados, entonces tiene que estar a nombre de los dos. Declara también el departamento en la calle Miró, el de Caballito, que se compró el año pasado. Con esta operación en la que 2 jubiladas, madres de amigos de él, del cole, de los papis, le dieron el departamento, él puso $30.000 y el resto fue una hipoteca como de palabra y él tiene que pagar en noviembre de este año los $200.000 que faltan, 100 a cada una. Bueno, en la declaración él pone que le debe 71 millones de pesos a cada una. Declara también en la rectificativa de 2024 un patrimonio en dólares en efectivo por $513.000, precisamente, que esto es lo que empata o lo que mencionaba en la nota con José del Río en La Nación Más anteanoche. Entre el inicio del 24 y el cierre del 25, los dólares en efectivo declarados por Adorni pasaron de 513.000 a 209.961, es decir, una caída de $303.038. Entonces, ¿qué es lo que hace Adorni? Tiene que justificar todos estos gastos. Rectifican el 24. Suma, no, mala mía. Yo tenía 500 lucas verdes. Se me pasó mal, boludo. O sea, fue una corrida todo. Se me pasó mal. Los agrego. Y en base a eso explica gran parte de los gastos que se fueron produciendo en el 24, en el 25 y este año, ¿sí? Esa es un poco la estrategia, el del tal dibujo que estaba armando. ¿Se acuerdan que se hablaba de que estaba esperando a ver cuánto tenía que justificar para armar, bueno, la declaración? Entonces, esto pasó anteanoche, la entrevista. Vamos a ver algunos fragmentos, algunas repercusiones, cosas que fueron sucediendo después y demás. Por un lado, esto que les decía, la explicación sobre por qué no puso esto en su declaración inicial cuando asumió en la función pública. Fíjense qué importante, que lo mató el apuro, dijo. A ver si tenemos el primero, Manu. Cuando llega el 2023, esto era todo, esto es un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, te repito, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial. En patrimonial me refiero a las que se hacen en ARCA, las que hace vos, digamos, la que hace el ciudadano que no es funcionario público, y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error. Pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. Jamás en mi vida tuve un cargo público, ni mi mujer ni yo. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023. El 10 de diciembre de 2023 cuando el presidente Milei me convoca. ¿Por qué no? Es un poco raro lo que dice, ¿no? Porque si lo piensan, nunca tuvo un cargo público, trabajó siempre en el privado y vivía como un rasca, como cualquiera de nosotros. Y justo en el momento en el que accede al cargo público, empieza a darse una vida que además no tiene ningún parangón con el ingreso por ese cargo público, que recordemos, como decíamos, es una gestión que vive mandándose grandes loas a su austeridad y a que no se suben los salarios y todo. Bueno, esto lo agregó, esto que decíamos recién, de, bueno, tenía plata en negro, no la declaré, tenía este ahorro, sector privado, no sé qué. Lo dice aproximadamente un mes después de su presentación en el Congreso, en diputados, en la que había dicho que no hubo ocultación alguna en su declaración.
Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Está, bueno, muy sobre la mesa la contradicción, porque sobre todo sucede en un lapso muy corto de tiempo, ¿se entiende? Entonces está todo ahí, todos nos acordamos, todos lo vimos acá mismo en Mate. Vamos a ver un fragmentito que sí es un poco largo, que es el más importante de la nota con José del Río, en el que explica de dónde salió la guita con la que presuntamente, la que agregó a la declaración jurada y con la que presuntamente pagó gran parte de todos estos gastos. Lo vemos y en todo caso interrumpimos. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré en el... No lo hace, le hizo la plata el dinero del padre. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras, hace 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera... No, estaba más o menos, ¿no? Pero básicamente dice, en aquel momento la manera de proteger tu patrimonio era, bueno, no declararlo, ¿no? Como, bueno, la misma línea de Milei de el que va es un héroe porque el Estado es un ladrón a través de los impuestos. Cosa que hasta los propios periodistas, vamos a ver en un ratito, los propios periodistas oficialistas le rebaten a Adorni, pero dice, ¿qué querés? Con estos cucas no se podía declarar la guita que uno ganaba en buena ley a través de especulación en criptomonedas fuera del sistema legal e impositivo argentino. Bueno, más allá de eso, el cálculo está un poco forzado. Hay distintos especialistas que efectivamente conocen no solo el funcionamiento de Bitcoin en sí, sino las cotizaciones en aquellos años y sobre todo, esto es muy interesante, las dificultades para comprar Bitcoin en aquellos años. Porque hoy uno tiene una app que se baja, se imaginan que no lo sé hacer, pero uno se baja una app, compra esto, compra moneda, Bitcoin, dólar, argentinos, no sé qué, invierte, etcétera. Ya va a explotar eso por el aire, háganle caso a esta descendienta de españoles. Cuestión. No era tan fácil, ¿se entiende? Parece ser que no era posible caer con 200 lucas verdes en una wallet y meterlas y ponerlas a andar acá en Argentina. Entonces, es tirada de los pelos la explicación. Bueno, acá hay un fragmentito de La Nación Más, donde Dayana Gómez Venegas, que es directora de Mujeres en Bitcoin, explica que por esa deriva de las cotizaciones y el salto que tuvo el Bitcoin, ni siquiera cierra este número, que debería tener mucha más guita, Adorni. A ver. Haciendo un ejercicio de simplificación, si él invirtió $100.000 en el año 2013 y no los tocó, no hizo nada, hoy debería tener entre 8 y 460 millones de dólares. Ya, no puede ser. Dependiendo del momento en el que entró, etc. 8 millones, entre 8 millones y 460 millones de dólares, suponiendo que no los tocó, que no vendió, que no hizo absolutamente nada, que los compró y se olvidó que existían hasta esta declaración jurada. O sea, debería tener muchísima más guita el chabón. Si esa inversión hubiera sido cierta y real. Como que cierran para abajo los números. Es raro. Tampoco se verifica lo de la herencia del papá. Que dice, yo mi primer dinero lo hice. Lo escuchamos recién, no lo hizo él. No lo hizo, bueno, no importa. Mi primer dinero lo obtuve cuando se murió mi padre, que encontramos en la casa X plata. Bueno, esto decía Adorni en 2018.
A los políticos. En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga de 1996. Tardé años en arreglar todo con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría solo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada, hubiese perdido todo. Entonces, es raro que pasemos de tener una hipoteca impaga que le trajo un bardo terrible, como cualquier hijo que hereda una deuda así, a había $200.000 en el horno que me los quedé yo, más lo que le debería tocar al hermano y a la madre de esa edición. Fui a un cabaret, es así. Tengo un video que lo estaba buscando así de último momento, así que agarré un edit de internet, porque es muy interesante también, teniendo en cuenta que quien sostiene o quienes sostienen a Adorni son Karina y Javier Milei, y que Milei hizo una defensa. ¿Se acuerdan aquella nota? Ahora vamos a ver con Trebuch y con Majul, que estaba recontra brotado Milei desde Estados Unidos, y que se calmó mucho en ese tono de chico especial que usa cuando intenta transmitir tranquilidad. Dijo, no, a mí Manuel me mostró todo y estaba en orden. Bueno, vamos a ver la distancia entre los archivos. ¿A usted le demostró a Adorni que tenía todos los números en orden? Digamos, las cosas que me presentó estaban en orden. ¿Qué le dijo en esa reunión privada el presidente? Yo al presidente le dije que tenía todo para mostrarle todo lo que haga falta para demostrarle que todo era falso, y el presidente confió en mí. No hizo falta que le muestre nada. El presidente confió desde el primer día ciegamente en mí. Y el papá tipo del presidente sabe que soy un tipo decente, que soy un tipo de bien. Entonces no le había mostrado nada, no había pizza. Milei lo salió a bancar incluso a ciegas, como se notaba y se traslucía claramente en esa nota. Y Adorni dice, no, yo no le mostré nada. Él confía en mí, lo están dejando. O sea, ¿se acuerdan de aquella histórica pregunta de Diana Mondino en aquella nota que dio a Al Jazeera en inglés? ¿Chorro o estúpido? Medio que era la pregunta esa sobre Milei. Es como un halo, como un avío que tendría que ponerse en sus redes sociales. Porque es realmente la pregunta que nos invade a todos. O es un imbécil, o es un ladrón y un cómplice. Yo me inclino por las dos. No son excluyentes. Me partió el alma Adorni por el momento que está atravesando, culpa de todos nosotros. Me dolió un montón que me traten de chorro. ¿Sabes lo que es que te traten de chorro después de venir 25 años laburando un montón y ahorrando y esforzándote en el sector privado, que das un paso para cambiar la Argentina y que te traten de chorro? Es terrible. Él dice en el sector privado, como ahora vamos a ver un poquito el archivo. Vamos a ver cómo en el sector privado. Bueno. Del presidente, en términos generales, no hubo mucha repercusión en redes, que es donde él se pronuncia. Sí retuiteó un tuit de Santiago Oría, que no te lo pasé, Manu, lo leo. Santiago Oría, el cineasta oficial, que después de la nota dijo, listo, explicó todo perfecto y completo, Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente, fin, dijo Santiago Oría. Y esto retuiteó Javier Milei. Lo mismo, sin ver nada, con eso alcanza. Como siempre decimos acá en estos casos emblemáticos, es muy importante que la justicia tenga una causa transparente, en la que investigue bien, en la que investigue en los tiempos en los que hay que investigar, para que todos los argentinos, como ciudadanos, tengamos algún grado de certeza y de realidad, si es que hubiera un caso tan grave en alguien de tan altísima jerarquía como es un jefe de gabinete de ministros, como dice siempre Adorni. Recordemos que la semana y la vuelta de Adorni a la agenda política empezó porque antes de presentar la declaración jurada, muy convenientemente, adhirió al régimen de inocencia fiscal, puntualmente a el nuevo régimen simplificado de ganancias, que lo que permite es una suerte de blanqueo, sin llamarlo blanqueo, en el que podés declarar patrimonio que no tenías declarado, y eso frena, en teoría, según entendí, con pinzas, no soy abogada contable, ni del Estado, que frena que te puedan investigar para atrás. Entonces, como que pone un basta. Eso respecto de Arca. No quiere decir que no pueda haber una investigación judicial como hay por algún enriquecimiento patrimonial. Una ley de inocencia fiscal a la que adhirieron, además de, o pidieron la adhesión en realidad, pues después Arca te tiene que autorizar, pero ese régimen simplificado de ganancias pidió adhesión a Adorni, pidió adhesión su señora, y en esa medida un montón de colegas empezaron a ver quién más había adherido. Lo conversamos bastante el miércoles, adhirió Federico Sturzenegger. Estaba viendo que adhirió
La contadora de Adorni, espero no haberme comido inocencia fiscal. A ver si adhirió. Bueno. La escribana, perdón. Quise decir la escribana. Bueno. Y adhirieron también los jefes de Arca, ¿se entiende? O sea, adhirió Andrés Vázquez, que es el actual director de Arca, quien tiene que controlar la evasión. Confirmo, la escribana de Adorni también adhirió al régimen de inocencia fiscal. Bueno, se queda muy tranquilo uno. Andrés Vázquez, que es el actual director de Arca, que es quien tiene que investigar precisamente a los evasores, está siendo investigado también por evasión, por, bueno, todo tipo de cuestiones de tener patrimonio no declarado, y a su vez es el jefe de Arca, y a su vez se adhiere al régimen de inocencia fiscal. Y también su antecesor, Juan Paso, que es un hombre de Caputo que laburaron como 17 años juntos, y que es el redactor de la ley, y que era el anterior que ocupaba ese cargo. ¿Se entiende el nivel de cagarse de risa de todos nosotros en la cara? Hay muchos monotributistas a las puteadas, obviamente, por lo estricto que es si llegás a endeudarte con el monotributo, que no podés facturar. Mismo venimos conversando de que el Fondo Monetario está pidiendo que vuelva un montón de gente a pagar ganancias, si se quiere que la gente con mejores laburos, pero laburantes. Bueno, la potencial suba del impuesto al IVA, todo eso que está dando vueltas de trasfondo. A la vez que dicen que el que no paga impuestos es un héroe, que Manuel, bueno, ahorró en negro como cualquiera en ese momento. Vos de mínima tenés que prolijar antes de acceder a la función pública. De hecho, él dijo en este revoleo, no sé qué, si ahora consiguió, por ejemplo, esta prórroga para extender su presentación jurada, porque en realidad la tenía que presentar 2 meses antes del vencimiento, que es el 31 de julio, porque lo corrieron, podría haber pedido en aquel momento una prórroga o lo que fuera. Bueno, no. Esa plata obviamente no existía antes de la función pública. Ahí está el asunto. Eso es lo que hay que investigar. Cómo la ganó, más allá de esta explicación que él da basado en un pendrive. La ley de inocencia fiscal, además, se votaba así en el Congreso, a mano alzada, en un segundo. Presidente, en orden a que veo que están muy apurados por irse los diputados, pido cierre de debate, mociono para el cierre de debate y pasar a votación. Resulta afirmativa la moción para el cierre del debate. Bueno, eso fue toda la votación. Del tal debate que no hubo, levantaron la mano, votamos, listo, aprobado, y acá estamos, ¿sí? La hicieron ellos para ellos, la ley, y precisamente a diferencia de cualquier blanqueo o ley de estas cuestiones, no excluía a las personas políticamente expuestas, a quienes tienen responsabilidades públicas, lo cual es un gran problema porque es como personas que están de los dos lados del mostrador. Si yo como un privado evado, falto a declaraciones juradas, tengo guita no declarada, lo que sea, precisamente la obligación de Arca, de Andrés Vázquez, que adhiere al régimen, es venir a controlarme. Ahora, si él mismo tiene guita no declarada y él mismo es el que controla, y no se controla y adhiere a ese régimen y tiene un marco legal que lo cobija, bueno, estamos ante un grave problema. Más allá de la puntualidad de los delitos que tienen que ver con la guita del Estado, que es la guita de todos nosotros, que bueno, se habilitan delitos concretos que tienen que ver solo con ese área y que con estas legislaciones medio que se dan de baja. De hecho, en aquel momento, no sé si se acuerdan, cuando se aprobó la inocencia fiscal, había titulares por todos lados que decían Lázaro Báez adhiere al régimen de inocencia fiscal y casi no me acuerdo si no le bajaban años de cárcel, ¿se entiende? O sea, fíjense cómo algo que era delito en un instante con esa aprobación deja de serlo, en este caso incluso para las personas que tienen que cuidar que ese delito no se cometa, ¿sí? Porque básicamente gestionan y administran la guita de todos nosotros, los argentinos, y esa es la responsabilidad que les entregamos cuando los votamos. Tienen que administrar esa guita de forma honesta y transparente. Bueno, hasta acá la información de lo que declaró Adorni, lo que presentó Adorni finalmente en su defensa. Ahora, ¿por qué hay tantas dudas sobre esta idea de que la guita con la que habría solventado todos estos gastos absurdos o estrafalarios que fueron apareciendo ese tiempo, compra de propiedades, viajes de lujo, refacciones y demás, ¿por qué no cierra esa explicación más allá de algo que uno, como decíamos, se da cuenta fácilmente, que es, si tenías toda esa plata y vivías como vivías, ¿por qué justo cuando entraste a la función pública empezaste a gastar al rolete, no? Bueno, más allá de eso, empezó a aparecer archivo que vamos a recorrer brevemente. Por un lado, tengo 3 cortes de las cosas que decía Adorni sobre las criptomonedas antes de asumir. Porque además de todo, en ese tono sobrador, él se hace el capo blockchain, ¿sí? Como que es el genio
de las cripto, el que más sabe de inversiones, que hizo un golpe de suerte, que hizo esa inversión insólita de todos sus ahorros, meterlos en una criptomoneda que nadie apenas conocía y le salió bárbaro. Bueno, eso por un lado ya es loco, pero ni siquiera es el tal especialista Bitcoin, blockchain, Crypto Bro que nos quiere vender ahora, sino que era básicamente un pelado que no entendía nada. Así lo veíamos en 2021. Hace 5 o 6 años. Me acuerdo que entro en una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver a darla, y veo un pibe como con 2 alrededor con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa. Y digo, che, ¿qué estás haciendo? No, compré Bitcoin. Ah, mira vos. Yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad que no entendía. No, dice, porque pusimos entre todos, juntamos $7.000 y lo iban monitoreando. Pero era impresionante porque todas las clases... el debate era cuánto estaba el Bitcoin y si el Bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%, pero ya desde hace 5 años yo ya me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para como para operar, ¿no? Porque hace 5 años no estaban todas las aplicaciones. O sea, en 2021 dice que 5 años antes era muy difícil operar todavía y que ahí escuchó medio por primera vez que existía la tal cripto. Y recordemos que a José del Río le dijo que en 2013 ya venía invirtiendo en criptomoneda. Esto decía en 2022, Manuel Adorni. Me parece que es un tema más de sentirte protegido el mundo cripto. A pesar de la volatilidad, a pesar de lo que hablamos recién de la curva de aprendizaje que es mucho más larga y de todo lo demás, me parece que el mundo cripto es un refugio muy interesante para el que quiere escaparse de los manotazos de los gobiernos, ¿no? O sea, acá básicamente dice el que quiere evadir, algo que venimos diciendo, ¿no? El que quiere evadir tiene una posibilidad en las criptomonedas. De una, buen invento, che. Y al final de 2022, y este es el testimonio revelador, literalmente decía que nunca había usado cripto. Vos me decís, che, bueno, y Bitcoin es una burbuja, qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos. Miguel dijo, yo voy a... Me parece que las criptomonedas son... a ver... No sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien. Es impresionante. En 2022 dice, algún día lo voy a probar, pero el Bitcoin por ahora no me parece una buena inversión. Es literal lo que dice. Entonces se cae a pedazos todo. Está la teoría Lustó, que es que tardó tanto porque estaba buscando alguien, un usuario de Bitcoin, un inversor de Bitcoin, que tuviera precisamente una wallet, una billetera, con movimientos de dinero similares a los que terminó explicando, que sirvieran para dar cuenta precisamente de este incremento patrimonial por fuera del sistema. ¿Por qué? Todo esto obviamente lo digo como un almacenero que soy, ¿no? Para operar Bitcoin no es que vas con tu DNI y tu quit, sino que tenés X códigos que funcionan como, bueno, tu identidad para esas operaciones. Entonces, si yo tengo el famoso pendrive con mis codiguitos y mis cositas, bueno, lo usa Ivana porque lo usa Ivana, pero no dice Ivana. Entonces viene McLovin y me dice, Ivy, estoy con un tema de, bueno, ¿por dónde empezar a explicarte? No he podido declarar cierto dinero que yo obtuve de una actividad no del todo lícita, que no voy a detallar. Si vos tuvieras algún codiguito en algún pendrive que justo coincidiera, si vos no estuviste ganando plata, bueno, le das. Y no es que dice Ivana Sherman, tachás y dice Manu McLovin. Le das el código, listo. Entonces la teoría es que estuvo buscando todo este tiempo un tipo que tuviera un pendrive de esas características, podríamos decir.
No lo vimos el fragmento, pero Adorni le dijo a José del Río también, no, que yo tenía muchas compus, tuve que revolver de abajo. Imagínate esa compu con la que hice esa guita, me la guardé como una reliquia porque no sé qué. Bueno. ¿Qué les cuento? Lo que se conoce de la vida anterior de Adorni no se corrobora ¿sí? con ese nivel de guita y de inversión. Entre 2002 y 2016, que es cuando se supone que generó ese ahorro, él laburaba en una concesionaria. Esto es sabido que él trabajaba en una concesionaria. Y atención, él que hace toda esta laraca de yo del sector privado, laburé toda la vida, desde los 18, no sé qué, lo despidieron por faltar mucho al trabajo. Y él encima les hizo una demanda, ellos que luchan contra la industria del juicio, les hizo una demanda por despido sin causa y porque no le pagaban el sueldo formal, y les ganó $60.000. Podría haber dicho que era más alta la indemnización, no sé, bueno, es que les ganó $60.000. Ahí ya tenés por lo menos una muestra de algo. Y después, bueno, cantidad de archivos, acá traje un par, pero cantidad de archivos que aparecieron en Instagram de rascar y revolver de abajo en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, cuando tuvo un drama terrible con un paquete de salchichas en mal estado. Compré un paquete de salchichas que luego me di cuenta que estaba en mal estado, llamé a Swift. También, loco, comprá bienísima, hermano. Para hacer el reclamo, me acaba de llegar por correo un paté sabor provenzal por las molestias ocasionadas. Este país no tiene desperdicio, literal. Bueno, tiró las salchichas. No sé qué fecha tiene ese tweet, pero bueno, es de esos años anteriores a esta, del 21. Cuando daba estas notas diciendo no tengo la menor idea de qué es Bitcoin, el tipo reclamaba un paquete de salchichas que hoy día sale 3.000 pesos. El tipo se tomó la molestia de hacer un reclamo. 3.000 pesos sale un paquete de salchichas. ¿Te sale más caro el bondi si tenés que ir a buscar la compensación en algún lado? La foto, bueno, que más trascendió haciendo asados. Con una parrilla precaria, en un fondo bastante precario. O no sé si precario. Las casas que tienen las personas que viven de su trabajo, que la pelean, que en algún momento hacen una vacacioncita, tranquilo, en la costa atlántica, que... Bueno, una... ¿no? Digo, no poné la mano. Cualquiera puede hallarse en esa imagen, realmente. Cualquiera ha comido, cualquiera de nosotros, ¿no? No sé si Patricia Bullrich, pero cualquiera de nosotros ha comido asados en un entorno como ese. Se arma la mesa con lo que se puede, la parrilla con lo que se puede, se tira lo que se puede ahí al disco y se morfa. Yo soy un poquito más del orden, se sabe que soy un poquito más del orden, de la cosita, bueno, más de la limpieza. Hay quienes dicen yo como no soy asadora, porque a mí me llamó la atención el tema de que esté vestido de blanco para cocinar ahí con fuego. La verdad que es raro. Hay quienes sospechan que el tipo no era el real asador, sino que solo se puso cerca de la parrilla para obtener esta imagen. Bueno, imágenes así abundan de la vida anterior, de ellos celebrando Navidad. Casas de clase media, loco. Cualquier compañerito tuyo de la escuela. Una vida normal de un laburante, cosa que me parece... Yo no me voy a reír de si esto se ve un poco más marginal o un poco menos marginal. Y después, bueno, Manuel, mangueador, viejo y peludo, viejo y pelado, pidiendo cafecito, loco, para pagar, no sé si era la placa de video, o si quería comprar un jueguito original, o que hay con su remera toda estirada, que quién no tiene esa remera también, ¿no? Digamos todo, quién no está en la compu, capaz un domingo a las 8 de la noche, con la remera toda estirada, que ni se la ha cambiado desde que se levantó. Intentando jugar un jueguito, mirar una cosita en una plataforma. Bueno, el tipo no tenía los mangos. Si tuviese barba y bigote pensaría que soy yo. Bitcoin. Puede ser Manu McLovin tranquilamente, ¿sí? Manu Madorni en vez de Manu McLovin. Pero podría ser tranquilamente cualquiera de nosotros. Yo en este sentido me identifico. A mí lo que no me identifica es la cascada. Pero yo, un tipo que el domingo a la tarde, con la remera de Carrefour estirada, está jugando jueguitos y mangueando para comprar, no sé, una actualización de algo... Manuel, nos tenemos, hermano. Yo no sé ni por qué faltaste a tus propios orígenes. Volvé al barrio, loco. Ay, ¿cómo era esa cumbia? Bueno. Volvé al barrio. Volvé a vacacionar en Santa Teresita. ¿Quién no se ha ido de vacaciones a Santa Teresita? Enarbolamos nuestro mar argentino. ¿Qué hay más lindo que nuestra costa, que nuestro mar, que ir a Mar del Plata? Que celebrar la Navidad con los tuyos o hacer un asado con lo que se tiene, loco. Tirar un pollo al disco y compartir con los afectos. Yo no me hago ningún drama con esto. Tengo cero para reírme del tipo sobreviviendo en una Argentina difícil.
Lo raro es lo otro. Poneme 5 aire acondicionado por habitación. Eso es lo raro. Además no hay tarugo para semejante tornillo, hermano. ¿Para qué querés tantos aires acondicionados? Muy bien. Si ustedes tienen un pendrive que quieran destinar a mate, entren a nuestra web, somosmate.ar. Ese es nuestro sitio web. Y a diferencia de Adorni, nosotros seguimos mangueando, loco. A diferencia de Adorni, nosotros necesitamos de sus aportes para que este canal exista.